también queremos rogarte que en esta mañana tú uses tu palabra para salvar a aquellos que no te conocen en medio nuestro. Yo te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Amados hermanos, el 28 de agosto de 1963, en las escalinatas del monumento a Lincoln, Martin Luther King, el cual fuera un activista social que jugó un papel fundamental en el movimiento de los derechos civiles aquí en los Estados Unidos, pronunció, hermano, ese día un discurso que ha pasado en la historia como el discurso titulado Yo tengo un sueño. Durante ese discurso, este activista social se dirigió a más de 200,000 personas y en un momento de su discurso él les dijo a la multitud que estaba reunida en aquel lugar: hoy les digo a ustedes, amigos míos, que a pesar de las dificultades del momento, yo aún tengo un sueño. Es un sueño profundamente arraigado en el sueño americano. Sueño que un día esta nación se levantará y vivirá el verdadero significado de su credo. Afirmamos que estas verdades son evidentes, que todos los hombres son creados iguales. Sueño que un día en las rojas colinas de Georgia, los hijos de los antiguos esclavos y los hijos de los antiguos dueños de esclavos se podrán sentar juntos a la mesa de la hermandad. Sueño que un día incluso el estado de Mississippi, un estado que se sofoca con el calor de la injusticia y de la opresión, se convertirá en un oasis de libertad y justicia. El discurso de Luther describe, le da cuerpo al clamor de todos los hombres de todos los tiempos. El clamor por una sociedad libre de injusticia y de opresión. Y es precisamente de este tema que te quiero hablar en esta mañana. Quiero, hermano, con la ayuda del Señor, reflexionar con ustedes en los versículos 8 al 9 del capítulo 5 de Eclesiastés, bajo el título La injusticia social, su causa y su solución. Quiero que leas conmigo el versículo 8. Si ves la opresión del pobre y la negación del derecho y de la justicia en la provincia, no te sorprendas del hecho, porque un oficial vigila sobre otro oficial y hay oficiales superiores sobre ellos. Cuando nosotros vemos, hermano, leemos este versículo, todos los comentaristas bíblicos, hermano, coinciden en que el versículo 8 y el versículo 9 son versos, hermano, versos difíciles de entender. Y la dificultad de estos versos, hermanos, radica en el hecho de que en los versículos 1 al 7, Salomón, inspirado por el Espíritu Santo, habla, instruye a su audiencia original acerca, hermanos, de la adoración a Dios. Y en los versículos 10 en adelante, hasta el capítulo 6, Salomón, hermano, cambia el tema y se enfoca en la vanidad de confiar en las riquezas, en la vanidad de confiar en el dinero. Pero en el versículo, hermano, entre estos dos temas, la adoración a Dios y la vanidad de confiar en el dinero, Salomón, hermano, inspirado también por el Espíritu Santo, pone este tema de la injusticia social, hermano, en medio de estos dos temas que aparentemente no tienen nada que ver. Y obviamente, hermano, la razón por la que Salomón habla, incluye este tema tan importante entre estos dos temas, es porque Salomón, al igual que, hermano, que Martin Luther King, y al igual que muchos hombres a lo largo de la historia humana, se han podido dar cuenta que uno de los problemas más grandes de la humanidad es precisamente la injusticia social. La injusticia social afecta no solamente a sociedades específicas, sino que, hermano, la injusticia social afecta también a los cristianos. Y es por eso que este tema es tan importante para nosotros como iglesia hoy. Porque nosotros como iglesia, como pueblo de Dios en este mundo,
lo que Dios tiene que decirnos en esta mañana acerca de la injusticia social. Y si no eres cristiano, tú también necesitas atender a lo que Dios está diciendo en esta mañana para que puedas entender la causa de la injusticia social de la cual todos nosotros hemos sido víctimas en un momento determinado. Y acerca de la injusticia social, lo primero que quiero que notes, hermano, que quiero enseñarte en el texto es la causa de la injusticia social. ¿Cuál es la causa de la injusticia social? Acabamos de leer el verso 8 y fíjate, hermano, cómo Salomón le dice: si ves la opresión del pobre y la negación del derecho y de la justicia en la provincia, no te sorprendas. Quiero que hagamos una pausa aquí. Cuando Salomón comienza en el versículo 8 diciendo: si ves la opresión del pobre y la negación del derecho en la provincia, no está diciendo, no está escrito, hermano, en el idioma original, este versículo no está escrito en el sentido de que si por casualidad te topas o ves que hay injusticia o hay opresión, si de casualidad te la topas, no. La pregunta o la manera en que está escrito está dando por sentado. Y lo que Salomón está diciéndole a su audiencia original y a nosotros como iglesia también, es cuando ustedes vean la injusticia social y la negación del derecho y la opresión en la provincia, no te sorprendas. No te sorprendas, amados hermanos, para nosotros poder entender a profundidad lo que Salomón, la razón por la cual Salomón nos dice, hermano, esto, necesitamos entender primero qué es la injusticia social. Cuando nosotros hablamos de injusticia social, estamos hablando, hermano, del estado en el cual un individuo o una comunidad son discriminados o tratados injustamente. Y esta injusticia social se expresa a través de la desigualdad social, en donde unos tienen más oportunidades o recompensas que otros, debido básicamente a la posición relativa que ocupan en la estructura de poder de la sociedad. Amados hermanos, como decía hace un momento atrás, la injusticia social es como, hermano, es una sombrilla. Es como una gran sombrilla que abarca una multitud de pecados. Bajo la sombrilla de la injusticia social se protege o se esconde el pecado del racismo, el pecado de la discriminación, el pecado de la explotación del hombre por el hombre. Amados hermanos, cuando nosotros leemos Eclesiastés capítulo 5, verso 8, y cuando tenemos en nuestra mente, hermano, hombres como Martin Luther King, nosotros nos damos cuenta, hermano, que la injusticia social y el racismo y la explotación del pobre no son problemas genéricos del siglo XXI. Nosotros los hombres, los seres humanos, desde la caída de Adán y Eva hasta nuestros días, hemos estado tratando, hermano, con el problema de la injusticia social. Se han levantado muchos hombres, muchos líderes que han tratado de erradicar este problema, esta gran enfermedad social, pero no han podido. ¿Saben por qué? Porque todos los movimientos políticos, todos los movimientos sociales que tratan de erradicar el problema de la injusticia social, tratan solamente con los síntomas, pero no tratan con la causa del problema. ¿Sabes, hermano, por qué nosotros no podemos erradicar, los hombres no podemos erradicar el problema de la injusticia social? No importa cuánto lo prometamos, no importa cuántos recursos invirtamos. ¿Sabes por qué ningún gobierno puede eliminar el problema del racismo? ¿Saben por qué ningún gobierno y ningún movimiento puede eliminar la opresión a la mujer? ¿Saben por qué ningún gobierno puede eliminar la pobreza?
Porque la raíz de todos estos pecados, la raíz de la injusticia social está no afuera del hombre, sino en el corazón del hombre. Y es por eso que porque nosotros no podemos cambiar al hombre, es por eso que no podemos eliminar la injusticia social. Ahora bien, ¿por qué digo esto, hermano? La injusticia social, hermano, como el racismo, la discriminación, la explotación del hombre por el hombre, hermano, se debe, hermano, y está enraizada en la corrupción de nuestra propia naturaleza. Quiero que mires conmigo Romanos capítulo 1, verso 18. Amén. Romanos capítulo 1, verso 18. Ahora, antes de leer este pasaje, quiero, hermano, para que usted pueda entender el flow del pasaje y el mensaje de Eclesiastés capítulo 5, verso 8. Eclesiastés capítulo 5, verso 8 nos da a nosotros, está implícito en ese versículo dos cosas. Número uno, Salomón está diciendo, van a ver, no te sorprenda, cuando tú veas la injusticia social, no te sorprendas. Que eso no te cause asombro, porque es lo normal que se debe de esperar en una sociedad como la nuestra. Ahora, la primera causa, hermano, de la injusticia social que Salomón nos da, que está implícita en el pasaje, es, hermano, la corrupción del hombre. Y quiero, hermano, te voy a mostrar, cuando leamos este pasaje de Romanos, vamos a volver a Eclesiastés y te voy a mostrar dónde está la corrupción del hombre en ese pasaje. La primera razón que Salomón nos da la corrupción del hombre, y mira, hermano, Romanos 1:18 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia restringen la verdad. Pablo, hermano, inspirado por el Espíritu Santo, nos está diciendo que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad y ¿qué? E injusticia. La injusticia en la Escritura, hermano, habla no solamente de rebelión en contra de Dios, sino que aquí este pasaje Pablo está hablando de todo tipo de injusticia, con lo cual los hombres restringen la verdad. Yo quiero que piensen por un momento en este versículo. Amados hermanos, Pablo termina el versículo 18 diciendo, contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia restringen la verdad. Yo quiero que pienses por un momento en eso que Pablo está diciendo, para que tú puedas entender por qué decimos y por qué Salomón nos enseña que la primera causa de la injusticia social es la corrupción de nuestra naturaleza. ¿Por qué los hombres somos injustos? ¿Por qué los hombres somos, hermanos, injustos y nos oprimimos los unos a los otros? Precisamente debido a nuestra corrupción. ¿Y a qué me refiero? Cuando dice la Biblia que cuando Dios creó al hombre, lo creó como a su imagen y semejanza. Eso significa que cuando Dios nos creó, Dios, hermano, impregnó en nuestra alma, hermano, transmitió en nuestra alma atributos, hermano, atributos de Él, que nos permiten relacionarnos con Él y relacionarnos con nuestro prójimo. Pero cuando Adán y Eva pecaron, el pecado, hermano, corrompió nuestra naturaleza. Y al corromper nuestra naturaleza, todos, hermano, la imagen de Dios en el hombre fue distorsionada también. El hombre, hermano, fue creado con la capacidad de ser justo, porque fue creado a la imagen de un Dios justo. Pero cuando el pecado corrompió nuestra naturaleza, ya el hombre no camina en justicia, sino que el hombre ahora se deleita en la impiedad y en la injusticia. Es por eso que ningún movimiento social puede acabar con la injusticia, hermano. Porque el problema de la injusticia social está en el corazón del hombre. Póngase a pensar en esto. Menciónenme
cualquier movimiento social en la historia de los hombres que se ha levantado para tratar de erradicar la injusticia. Generalmente con estos movimientos lo que pasa es esto. Se levanta un movimiento para defender a los oprimidos, en contra de los opresores. Cuando este movimiento gana y alcanza el poder, los oprimidos se convierten en opresores. ¿Por qué? Por la corrupción de nuestra naturaleza humana. Yo te voy a poner un ejemplo, hermano, que nosotros lo tenemos, bueno, por lo menos los humanos lo tenemos muy claro. Cuando Fidel Castro llegó al poder y triunfó la revolución socialista y comunista en Cuba, una de las cosas, hermano, uno de los ganchos políticos del comunismo en Cuba fue: le vamos a quitar la tierra a los ricos y se la vamos a dar a los pobres. Y vamos a quitarle, ellos, hermano, le quitaron las propiedades a toda la gente y las repartieron a los que no tienen dinero. Vamos a darle tierra para que produzcan y tengan dinero. Y así, y como eso, hermano, hicieron muchas cosas. Y en ese momento todos los cubanos pensaron: wow, este es el que nosotros necesitamos. Este es el que se levantó y nos libró del dominio del imperio capitalista. Hermano, ¿saben lo que pasó? Una de las premisas, hermano, del comunismo y del socialismo es que el hombre, la igualdad del hombre por el hombre. Y eso es lo que predicaba o anunciaba Fidel Castro. ¿Saben lo que pasó, hermano? Y es lo que pasa con el comunismo y el socialismo, que eventualmente, hermano, los mismos que proclaman la igualdad del hombre por el hombre, se convierten en explotadores de los hombres. Porque en el comunismo llega el momento que todos son pobres, pero solamente un grupo, los que están en el poder, tienen dinero y tienen el poder y derecho y autoridad. Y eso es lo que pasa, hermano. Todo movimiento social, el socialismo no es la solución a la injusticia social. El comunismo no es la solución a la injusticia social. El capitalismo no es la solución a la injusticia social. Y eso es lo que nos dice Salomón por causa de nuestra corrupción, de la corrupción de nuestra naturaleza. Vamos a volver a Eclesiastés capítulo 5. Mira Eclesiastés capítulo 5 y vamos a leer al final del verso 8. Amén. Fíjate lo que dice el texto. Voy a leer el verso 8 de nuevo para que lo podamos tener en contexto. Si ves la opresión del pobre y la negación del derecho y de la justicia en la provincia, no te sorprendas del hecho, porque un oficial vigila sobre otro oficial y hay oficiales superiores sobre ellos. Fíjate, ¿qué es lo que está describiendo Salomón aquí? Salomón al final del versículo 8 está describiendo dos cosas. Está describiendo, número uno, una jerarquía política que gobierna, una estructura de poder que gobierna y sostiene la sociedad. Pero también está describiendo, amados hermanos, una estructura de poder que está corrupta por el pecado. Fíjate, cuando él dice: no te sorprendas del hecho, porque hay un oficial vigila sobre el otro y hay oficiales superiores sobre ellos. Está hablando, hermano, cuando dice un oficial vigila sobre otro, lo que está diciendo, amados hermanos, es que en la jerarquía política, en la estructura de poder social, hermano, unos a otros se protegen. Unos a otros, hermanos, se cuidan las espaldas. Y es ahí, hermano, donde viene el problema de la burocracia. La burocracia, hermano, fue implementada para poder proteger a los pobres, pero resulta ser que esta burocracia, hermano, termina siendo un instrumento para oprimir más al pobre. Usted va a una oficina a buscar ayuda y tiene que llenar una solicitud. Esa solicitud tiene que ir a una persona que la analice. Y ese papel tiene que ir al otro
instrumento de opresión. ¿Por qué? Porque entre que ellos se dan la lija del mundo para resolver problemas, los pobres no se pueden dar el lujo de esperar. Y lo que está diciendo Salomón ahí, toda estructura política, dice, no te preocupes de ver la opresión del pueblo, porque aún los gobernantes están corrompidos por su propia naturaleza. ¿Sabes? El trabajo de los gobernantes es hacer cumplir la ley. Imagínate cuán corrompida puede estar una sociedad cuando la estructura de poder de esa sociedad está corrompida por su propio pecado. Lo que Salomón nos está diciendo ahí, los pobres, los oprimidos, los que no tienen voces, no tienen esperanza en ningún sistema político de este lado de la eternidad. Porque aún los políticos están corrompidos por su propio pecado. Y aún si nosotros, los oprimidos, los que no estamos en el poder, llegáramos a estar en el poder, yo te garantizo que tú y yo seríamos opresores también. ¿Sabes por qué? Porque tanto los unos como los otros tenemos, hermano, el mismo problema. Amamos el dinero. Mira lo que dice, hermano, el verso 10. Mira el verso 10, dice, el que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama la abundancia no se saciará de ganancia. Amados hermanos, la raíz de la causa de la injusticia social es una, pero se expresa de diferentes maneras. La causa de la injusticia social, ¿cuál es? La corrupción de nuestra propia naturaleza, que al pecado corrompernos, nosotros que debemos vivir en justicia, ahora practicamos la injusticia. Y la otra causa, o la otra manera en que se expresa nuestra corrupción, es que al nuestra naturaleza estar corrompida, lejos de amar a Dios sobre todas las cosas y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, amamos mucho más el dinero. Amamos más el dinero que lo que amamos el prójimo. ¿Sabe por qué? Jesucristo mismo dijo, a los pobres siempre lo van a tener con ustedes. ¿Sabe por qué? Porque, amados hermanos, nosotros, los que tienen, más quieren tener. ¿Sí o no, hermano? Los que tienen, entre más tenemos, más queremos. Nunca es suficiente, porque dice la Biblia que el que ama el dinero no se saciará de dinero. El dinero no puede satisfacer el alma del hombre. Por eso el hombre se hunde más y más en la avaricia, hermano, y en el desespero por tener más bienes materiales. Dice Pablo, la raíz de todos los males es el amor al dinero. Amada iglesia, cuando nosotros vemos estas verdades en la palabra de Dios, nosotros, hermanos, nos preguntamos, ¿cuál es la solución? ¿Con qué nos deja Salomón? Si no podemos, no hay esperanza de este lado de la eternidad. ¿Con qué nos deja Salomón? Hermano, lo segundo que quiero mostrarte hoy es cuál es la solución a la injusticia social. Bueno, después de ver las causas, nosotros nos podemos preguntar, ¿cuál es la solución? Si aún el gobierno está corrupto y aquellos que están supuestos a implementar la ley y hacer justicia hacia aquellos que están, hermano, supuestos a proteger a los pobres y hacer libres a los oprimidos, son los primeros opresores o los opresores más grandes. ¿Cuál es la solución? ¿La solución será rebelarnos en contra del gobierno? La solución será, hermano, eliminar toda estructura de poder en la sociedad. Y la respuesta es, en ninguna manera. Mira lo que dice el versículo 9. Con todo, es beneficio para el país que el rey mantenga cultivado el campo. ¿Qué es lo que está diciendo Salomón aquí? El sistema gubernamental está corrupto.
Para el pobre no hay esperanza. Para el oprimido no hay esperanza de este lado de la eternidad. Pero deben tener presente que el gobierno es, como diría un comentarista bíblico, es un mal necesario. La solución no es eliminar el gobierno o rebelarnos contra el gobierno, porque el gobierno fue instituido por Dios como una estructura de poder que sostiene y guarda la sociedad. Si no tenemos gobierno, ¿qué es lo que tenemos entonces? Anarquía. Y es peor. Ahora, hermano, ¿cuál es la solución? Hermano, el día de ayer, providencialmente, escuchaba la entrevista que le hicieron a un actor mexicano. A lo mejor ustedes lo conocen, a lo mejor no, que se llama Héctor Suárez. Esta entrevista se la hacen a este hombre en el año 91 y estaban hablando precisamente de los problemas de México y tenía que ver, el tema estaba muy relacionado con la injusticia social y la corrupción del gobierno. Y en un momento de la entrevista, esta persona, este actor mexicano Héctor Suárez, se dirige al presidente y le dice: yo quiero tener fe. Me urge creer en usted, señor presidente. Necesito creer en algo. Todos los mexicanos necesitamos creer en usted. La razón por la que digo esto es porque al escuchar a Héctor decir estas palabras, en la inflexión de su voz, usted podía experimentar, sentir la decepción, la frustración de este hombre y su anhelo por un mejor México. Pero donde Héctor se equivoca es que ningún presidente puede solucionar el problema de México. Porque el problema de México, al igual que el problema de Estados Unidos, no está afuera. El problema de México son los mexicanos. El problema de Estados Unidos somos los americanos. El problema de Cuba son los cubanos. Somos los seres humanos. Amados hermanos, la raíz de la injusticia social es el pecado. Por lo tanto, la solución a la injusticia social es la solución que viene por medio del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y algunos de ustedes se dirán: bueno, pastor, obviamente usted tiene que decir eso porque usted es pastor y ustedes los cristianos a todos le pegan. La solución es Cristo. Pero la razón por la cual te digo que Cristo es la solución a la injusticia social, ¿sabes por qué? Porque Cristo es el Rey justo de toda la tierra. Amén. Quiero que miren conmigo, hermano, Isaías capítulo 42, verso 1 al 4. Vamos a hacer algo, hermano, porque quiero, el tiempo se nos fue y quiero, hermano, porque quiero que usted pueda entender bien esto. Vamos a buscar 3 textos en la Biblia. Vamos a buscar Isaías 9 primero. Isaías 9. Y ustedes, si tienen una hojita o tienen algo ahí, vayan, marquen dónde están los textos para que después de uno podamos leer el otro. Vamos a buscar Isaías 9. Amén. Después vamos a buscar Isaías 16:5. Amén. Trate de marcarlo porque después que leamos Isaías 9 vamos a ir a Isaías 16:5. Y por último vamos a ver Isaías 42 del 1 al 4. Amén, hermanos. Okay. Todos vamos a estar en Isaías 9. Es por esta razón, escúchame bien, es por esta razón que yo te digo que la solución a la injusticia social no está en el gobierno, no está en nosotros, está en Jesucristo. ¿Por qué? Por esto que te voy a enseñar ahora en el texto. Mira lo que dice Isaías acerca de Cristo. Isaías capítulo 9. Y vamos a leer, hermano, desde el verso 6
Amén. Dice, porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros, y se llamará su nombre admirable consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. El aumento de su soberanía y de la paz no tendrán fin sobre el trono de David y sobre su reino, para afianzarlo y sostenerlo con el derecho y la justicia. Amados hermanos, lo que Isaías está proclamando, está profetizando a la nación de Israel, que estaba siendo oprimida por varias naciones, es que vendría uno. Dios enviaría un Mesías, es lo que está diciendo el verso 6, porque un niño nos es nacido, uno como ustedes vendrá, pero uno que es superior a ustedes porque es Dios. Dice, un niño nos es nacido, un hijo nos es dado. ¿Cuál es ese hijo? El Hijo de Dios. Está hablando de Cristo y dice, y la soberanía reposará sobre sus hombros y se llamará su nombre admirable consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe ¿de qué? De paz. Cristo es el único que puede acabar radicalmente con la injusticia social, porque Él es Dios hecho hombre, príncipe de paz. Y la segunda razón, mira en el verso 7, dice, el aumento de su soberanía y de la paz no tendrán fin sobre el trono de David y sobre su reino, para afianzarlo y sostenerlo con el derecho y la justicia. Amada iglesia, lo que Isaías nos está diciendo es que el Cristo, el Mesías, no solamente vendría a morir por nosotros, no solamente vendría a salvarnos nosotros, sino que Cristo, el segundo Adán, el Hijo de Dios encarnado, vendría para restaurar todas las cosas, y Él establecería un nuevo reino afirmado en verdad y en justicia. Porque Él es justo. La solución a la injusticia social está en el nuevo orden que Cristo establecerá, su reino, cuando Él venga por nosotros. Amén. Mira también Isaías 16. Isaías 16:5. Se establecerá ¿en qué? En la misericordia un trono. Amén. Y en él se sentará con fidelidad en la tienda de David, un juez que busque lo justo y esté presto a la justicia. Amén. Amada iglesia, en la misericordia de Dios, Cristo fue enviado para establecer un reino que siempre busque lo justo. Amén. No, hermano, aquí pudiéramos, el tiempo se nos fue, solamente quiero dejártelo para que tú lo estudies en tu casa y que estas verdades impregnen tu alma. Pero mira, por último, Isaías 42. Isaías 42. Amén. Isaías 42, mira lo que dice. He aquí mi siervo a quien yo sostengo, mi escogido en quien mi alma se complace. ¿De quién me está hablando aquí? De Cristo. Amados hermanos, Isaías 42 es el primero de una serie de cantos que exaltan a Cristo, el siervo de Dios. ¿Por qué Isaías llama a Cristo el siervo de Dios? Porque Cristo vino a hacer la voluntad de su Padre. ¿Y cuál es la voluntad de su Padre? Que Él viniera a restaurar todas las cosas y establecer un reino cuyo fundamento sea la justicia y la verdad. Es por eso que Él llama a Cristo el siervo de Dios. Ahora, mira lo que dice. Es
establecer justicia en la tierra. Amén. No Donald Trump, ningún presidente podrá establecer justicia, solamente uno, Cristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero fíjate, hermano, y eso lo sacamos. Hermano, estoy corriendo, pero no quiero, hermano, que pierdas esto. Esto lo sacamos del verso 1, he puesto mi espíritu sobre él. O sea, yo le he ungido para que él traiga justicia a todas las naciones. Dice, no clamará ni alzará su voz, ni hará oír su voz en la calle. Escucha bien, no quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo mortecino, con fidelidad traerá justicia. La tercera razón por la que Cristo es el único, es la solución a la injusticia social, es porque Cristo no solamente es poderoso y suficiente para establecer un reino justo, sino que Él es también poderoso para sanar al hombre de las secuelas de la injusticia social. Amén. Él es poderoso. Él dice, no apagará el pábilo cumiare, no romperá el roto, no oprimirá al que ya ha sido oprimido. Eso es lo que está diciendo el texto, hermano. Cristo es poderoso, Cristo es la solución, porque Él es poderoso para sanar el corazón de la mujer que es oprimida por su esposo. Él es poderoso para sanar a la mujer que ha sido maltratada por su esposo. Él es poderoso para consolar, hermano, el corazón de los pobres. Él es poderoso para hacer libres a aquellos que son oprimidos, porque Él es el príncipe de paz. Hermano, una de las razones por la cual a mí me encanta Eclesiastés, ¿sabes por qué? Porque Eclesiastés es como los spotlights. ¿Sabes lo que son los spotlights? ¿Sabes? En un escenario oscuro se encienden las luces esas sobre la persona y tú no ves nada, pero solamente ves a esa persona. Bueno, Eclesiastés es como el spotlight que alumbra a Cristo, como diciendo, míralo a Él, Él es la solución. Él es la solución. Ahora, amados hermanos, ya sabemos que Cristo es la solución al problema de la justicia social. Ahora la pregunta, y con esto quiero terminar, ¿cómo nosotros vivimos a la luz de esta verdad? Bueno, hay varias aplicaciones que quiero darte en esta mañana. La primera, hermanos, nosotros, la iglesia, somos la embajada del reino justo de Dios en la tierra. Por lo tanto, debemos de proclamar a Cristo, el Rey justo, en un mundo atestado de injusticia y de opresión. Amén. Quiero que te lleve eso a tu mente. Nosotros, la iglesia, somos embajadores del Dios justo, del Rey justo en la tierra. Proclamemos a Cristo y su justicia. Amén. No dejes de predicar a Cristo. La segunda aplicación que quiero darte en esta hora, porque la causa de la injusticia social es la corrupción de nuestra naturaleza, la falta de amor al prójimo y la avaricia. Nosotros debemos, escúchame bien, nosotros debemos de aplicar constantemente el Evangelio a nuestras relaciones interpersonales y a nuestras motivaciones para prevenir que entre nosotros se fomenten a patrones de conducta, hermanos, que son injustos, racistas o opresivos. Debemos, hermanos, nosotros no estamos exentos a la injusticia social. Amén. Entre nosotros podemos ser racistas, entre nosotros podemos oprimirnos los unos a los otros con palabras. Es por eso, porque la raíz de la injusticia social es el pecado, tú y yo tenemos que aplicar el Evangelio a nuestras relaciones interpersonales. Debemos aplicar el Evangelio a nuestras motivaciones para evitar que entre nosotros, la iglesia de Cristo, hay injusticia. Amén. Porque el gobierno ha sido instituido por Dios para aplicar la ley y hacer justicia. Nosotros como iglesia debemos orar por nuestros gobernantes regularmente. Amén. Debemos orar, hermanos, por el presidente de este país. Debemos orar por los gobernadores. Debemos orar por la policía.
debemos orar por la Corte Suprema, debemos orar por el Senado, por cada branch del gobierno. La iglesia debe de orar regularmente para que Dios les conceda a ellos poder hacer justicia. Recuerda lo que Salomón dijo: es bueno con todo, la solución no está en ellos, pero es bueno que el rey se ocupe en hacer cultivar el campo. O sea, es bueno que el rey, los gobernantes se ocupen en hacer lo que tienen que hacer. Por eso la iglesia tenemos que orar por ellos. Hermano, mi amada iglesia, para de hablar mal del presidente de este país. Si usted dice, usted oye en los medios de prensa, el presidente es un racista, ahí vamos todos nosotros, el presidente es un racista. Para de hablar del presidente de este país. Ora por el presidente de este país. Ora, él es bueno, no es bueno, pero es el que Dios ha puesto en el poder. Y cuando nosotros, hermanos, dedicamos más tiempo a hablar mal del presidente, lo que estamos es rebelándonos en contra de lo que Dios ha establecido. Hermano, eso no significa que nosotros no vamos a protestar cuando hay algo que está mal hecho. No, lo que significa es que vamos a dejar de actuar como los del mundo. Empecemos a actuar como hombres y mujeres redimidos por Cristo, que esperamos un reino justo. Oremos por nuestro presidente. La policía es racista, puede que sea que sí. La policía no es justa, puede que sea que sí. Ora por ellos, porque Dios los ha puesto para que hagan justicia. Amados hermanos, porque el gobierno ha sido instituido por Dios para hacer justicia. Esto tiene otra implicación. Nosotros, hermanos, aquí tengo, hermano, porque lo apunté, porque no lo tenía en mis notas, pero apunté hoy porque providencialmente la escuela dominical también habló de esto. Apunté el primer punto de la escuela dominical, lo que decía: el rey de Dios se mide según el estándar del Señor, no del mundo. Obviamente está hablando del contexto del rey que Dios instituyó, iba a traer a la nación de Israel. ¿Pero por qué lo apunté? Porque, por la siguiente razón: porque nosotros como iglesia, escúchame bien, hermano, como cristianos, aquellos que tenemos el privilegio de votar, cuando vamos a votar por un presidente, debemos de votar por un presidente, hermano, que esté a favor de leyes que ilustren o que se asemejen, hermano, al reino de Dios. Que ilustren los principios del reino de Dios. ¿Qué significa esto? Hermano, que voy a votar por presidentes que sean pro vida. Que voy a votar por presidentes, hermano, que defiendan el derecho, hermano, de expresión. Que defiendan la libertad de religión. Hermano, la verdad de Eclesiastés 5 cambia nuestra cosmovisión política. Nosotros los cristianos tenemos que pensar en la política desde el punto de vista de Dios, no de los hombres. ¿Y por qué digo esto? Porque, como hemos dicho muchas veces, hermano, cuando un presidente hace su candidatura, ¿qué usted cree que dice para ganarse el voto de los hispanos? Voy a legalizar a todos los inmigrantes ilegales. Hermano, y ahí usted ve a todos los hispanos como corderos detrás de ese hombre. Y usted sabe, no lo hacen ni lo harán. ¿Tú sabes por qué? Porque hay un oficial que vigila sobre otro oficial y sobre ellos hay uno superior. La solución, hermano, ¿cómo tú crees que un hombre que no se... Cuando votamos por esos hombres, no nos importa. Si un hombre, hermano, un candidato dice: yo voy a legalizar a los inmigrantes, pero también voy a dar libertad para que maten, que hagan aborto. Todos los que se quieran hacer aborto, que se hagan aborto. Y ahí vamos todos los cristianos a votar por ese hombre. Hermano, no. ¿Cómo tú crees que un hombre que no le importa la vida en el vientre de una madre, le va a importar la vida del hombre fuera del vientre de la madre? ¿Sí entiendes eso, hermano? Vota por hombres, hermano, que estén a favor de leyes, que ilustren los principios del reino de Dios. Eso no significa que ellos son cristianos. Eso no significa que ellos van a ser la solución. La solución es Jesucristo. Pero nosotros
responsabilidad. Y por último, hermano, vota por leyes justas, leyes a favor de la vida, leyes a favor, hermano, de todos los principios que hemos hablado. Como cristianos, tú y yo tenemos una responsabilidad. Y esa responsabilidad comienza sabiendo que Cristo es la solución. Y por último, mi amada iglesia, quiero hablarle a todos los que están aquí que no tienen documentos. Quizás